Para la defensa de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró y Buldó. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Nuestras propuestas de resolución en la memoria del Consejo General del Poder Judicial van dirigidas a tres grandes conceptos. El primer concepto, en materia de transparencia e independencia. El segundo, cuestiones más técnico-jurídicas. Y tercero, relativas a la politización de la justicia. En materia de transparencia e independencia. Señorías, el Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción, en el ámbito del Consejo de Europa, emite un mensaje diáfano. España evidencia un muy bajo nivel de cumplimiento de sus recomendaciones y critica de forma contundente a España por no atender sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial. En este sentido, el Greco recomienda que contra el poder discrecional en los nombramientos que ahora exhibe el Consejo se establezcan en la ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los rangos más altos del Poder Judicial. Un segundo, señoría. Un segundo. Señorías, debe haber como 30 de sus señorías que están hablando de forma permanente. No les puedo llamar la atención a los 30. Así que, si hacen el favor, vamos a mantener silencio, vamos a escuchar a la señora Ciuró y nos irá muy bien a lo largo de toda la mañana. Adelante, señoría. Gracias, señora presidenta. Decía que el objetivo es garantizar que estos nombramientos no pongan en cuestión la independencia, la imparcialidad y la transparencia del proceso de elección. Señorías, el 67% de los encuestados por el propio Consejo, es decir, el 67% de jueces y magistrados, opinan que no se observan los criterios de mérito y competencia en las decisiones de nombramientos que adopta el Consejo con respecto a los rangos más altos del Poder Judicial. Queremos garantizarlo. Y por ello, desde el Partido Demócrata, proponemos al Consejo que los nombramientos en los altos tribunales se inspiren únicamente en los criterios de igualdad, mérito y capacidad y, para ello, se establezcan los parámetros marco para su aplicación. No puede repetirse el lamentable episodio que sucedió en la Audiencia Provincial de Barcelona en el nombramiento de su máximo representante. Porque, si bien a ojos del Consejo fue siguiendo criterios objetivos el nombramiento, me refiero, no se lo parecieron a casi nadie más, puesto que la candidata, señora Àngels Vives, quedó excluida a pesar de ser la candidata con mayor antigüedad, con mejor posición en el escalado meritorio y como mujer y en igualdad de condiciones debía ella optar al puesto en equilibrio de géneros que prevé la Ley de Igualdad. Sin embargo, pesa sobre la señora Vives en este no nombramiento la supuesta vertiente ideológica, porque tuvo la temeridad de apoyar el llamado Manifiesto de los 33 por el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Otro orden de propuestas es que el informe Greco sostiene que las autoridades políticas no deberían intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados. Y como quiera que el Consejo, los miembros del Consejo están designados por miembros del Parlamento, políticos a la sazón, este requisito no se cumple. Es evidente, pues, que el Consejo se percibe como órgano influenciado e influenciable y, por ello, le instamos a que proponga de su parte propuestas de mejora que garanticen su propia independencia y la de la justicia. Además, le sugerimos que cree en su seno el Observatorio para la Independencia Judicial compuesto de forma plural, de forma garantizada, que garantice su pluralidad. Es inexcusable tomar medidas. Fíjense, en el informe de indicadores sobre la justicia de la Unión Europea, el Estado español ocupa el cuarto puesto por la cola, esto es, a 24 de 28 estados, en percepción de su independencia. Y el 59% de los ciudadanos valora el sistema judicial en materia de independencia como malo o muy malo. El Foro Económico Mundial coloca a España en el lugar 97 de 144. Segundo bloque de propuestas, en materia técnico-jurídica. Desde el Partido Demócrata queremos que deje de existir un desierto lingüístico para el catalán en el ámbito de la justicia en Cataluña. Actualmente, en el ámbito judicial, es donde se dan las mayores vulneraciones de derechos lingüísticos de los ciudadanos.
No se pueden seguir tolerando actuaciones como la de la jueza de Olot, recientemente, que amonestó seriamente y con malos modos a 2 letradas que pretendían ejercer los derechos de defensa de sus clientes en catalán y le dijo que hiciesen el favor de hablar en la lengua conocida por todos, que es el castellano. Señorías, la Unión Europea considera el catalán lengua que tenemos el privilegio de hablar 7 millones de personas en toda Europa como lengua de comunicación y cualquier ciudadano puede dirigirse y ser respondido en catalán por las instituciones comunitarias. Ello evidencia, más intolerable si cabe, la actuación de la jueza de Olot, más propia de la cerrazón que de la razón. Y el Consejo no debe seguir permitiéndolo. Sabemos que el Consejo impuso a la jueza una sanción leve, pero ¿no debería también quizás preguntarse el Consejo si una jueza que lleva 3 años viviendo en Cataluña, que es incapaz siquiera de entender el catalán, es capaz para dictar sentencias? Desconocemos si se hizo esta pregunta. Otra de las propuestas es dotar a la Administración de Justicia de más recursos humanos y crear nuevas plazas de jueces y magistrados después de las recientes modificaciones legales que van a soportar mayores cargas de trabajo en demandas masivas de reclamación de cláusulas abusivas. También queremos, señorías, acabar con las filtraciones en los procesos bajo secreto de sumario, que dan lugar, sin duda, a juicios paralelos. No hay un proceso con todas las garantías si se producen filtraciones en los medios de comunicación y estos conozcan antes que el propio afectado las diligencias a practicar. Esto garantiza el espectáculo y viola todas las garantías. ¿Por qué no hacemos como en países vecinos y que sean los propios jueces y fiscales los que den las oportunas explicaciones cuando corresponda? Y finalmente, y para ir acabando, el tercer grupo de propuestas van dirigidas a las cuestiones de máxima actualidad relativas a la politización de la justicia. Sin duda, señorías, hoy la justicia está politizada por encima de sus posibilidades. A niveles de escándalo, a nivel europeo e internacional, como les he referido anteriormente, y en esta materia estamos convencidos que el máximo órgano de gobierno tiene mucho que decir. Nuestras propuestas, además, vienen avaladas por instituciones europeas, en esta ocasión por el Consejo de Europa, el cual, a través de la Comisión de Venecia, manifiesta que observa con preocupación la situación de España y constata que la atribución de poderes al Tribunal Constitucional para hacer ejecutar sus propias sentencias es una excepción en comparación con otros países democráticos, ya que estas funciones se atribuyen normalmente a otros poderes del Estado. Debería el Estado español revisar esta competencia. Además, la Comisión reclama que se genere la percepción de que el TC es árbitro neutral, como corresponde a un juez de leyes. Hoy el TC es percibido como un árbitro que sube a rematar los córners del equipo de casa. Por ello, proponemos al Consejo que abogue por la derogación de la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, como recoge la Comisión de Venecia, que dice que la aplicación de la medida contemplada en esta reforma de inhabilitación a cargos electos, especialmente diputados, es problemática porque atenta contra el mandato democrático que les ha atribuido la soberanía popular. De hecho, tenemos varias muestras, y termino, señora presidenta, en 2 segundos, tenemos varias muestras en las recientes inhabilitaciones políticas dictadas especialmente contra nuestro portavoz, el señor Francesc Homs, quien ha sido inhabilitado, depurado, diría yo, por poner urnas, por demócrata y no por incumplidor de ninguna orden del TC, porque si realmente fuese por incumplidor, ¿dónde estaría, dónde debería encontrarse el señor Rajoy, que con la friolera de 34 sentencias del Tribunal Constitucional es el récordman en sentencias del TC incumplidas en favor de Cataluña? Por ello, queremos que el Consejo manifieste que la justicia española es igual para todos y conmine al presidente del Gobierno a cumplir las 34 sentencias del Tribunal Constitucional bajo apercibimiento de delito de desobediencia con la consabida pena de inhabilitación aparejada. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las propuestas presentadas por su grupo, por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidenta. Las propuestas de resolución que este Grupo Parlamentario Vasco plantea se ordenan en varios ejes. En primer lugar, y en relación con un diagnóstico y unas propuestas para afrontar los retos de la justicia en este siglo XXI, se demanda al Consejo General su opinión a fin de que esta Cámara las pueda incorporar
en los trabajos que está realizando sobre una estrategia nacional de la justicia. En segundo lugar, y en relación a las funciones del Consejo relativas a la formación, nombramientos e inspección, se han planteado una serie de propuestas que las agrupamos del siguiente modo. Dentro de las funciones del Consejo General del Poder Judicial relativas a la formación de jueces y magistrados, se propone la promoción de la especialización que evite el entendimiento transversal de los asuntos. Asimismo, también se propone la formación en violencia de género, menores incursos en causas judiciales y delitos de odio. Asimismo, se articulan una serie de propuestas respecto a la utilización de lenguas oficiales distintas al castellano, así como la vuelta de RAI International Spain a su inclusión en los programas y actividades formativas del Consejo, excluido en años pasados en relación a una denuncia con el relator de Naciones Unidas por ciertos nombramientos del presidente del Consejo en relación con la Sala Tercera del Supremo. Y asimismo se insta a seguir formando en materia de memoria histórica y derecho de víctimas en delitos contra la humanidad. Asimismo, en la función de nombramientos del Consejo, se propone un año más que los altos cargos de audiencias, tribunales superiores y Supremo se establezcan baremación de méritos ex ante y se siga promoviendo la igualdad de género en una cantidad mayor que en la que actualmente se encuentran representadas las mujeres dentro de los cargos del Poder Judicial. Y respecto a las funciones de inspección de servicios, se propone, de manera parecida al año pasado, que se culmine la propuesta de carga de trabajo en relación con el riesgo para la salud de jueces y magistrados y que se informe a esta Cámara en cuanto se haya culminado esta propuesta, así como la agilización en las causas de corrupción, tanto respecto a la instrucción como al enjuiciamiento. También se propone que el Consejo siga promoviendo la mediación intrajudicial a fin de consolidarla, visualizarla y velar por una mejor calidad, como mecanismo procesal complementario para la resolución de conflictos y como método complementario de la tutela judicial. Asimismo, se propone, igual que el año pasado, que el Consejo informe y dé su opinión sobre el derecho de gracia y sus límites en el siglo XXI, sobre la cuestión de los aforamientos en nuestro ordenamiento jurídico y que también nos dé su opinión sobre el registro civil y su modelo en cuanto a su llevanza y su carácter público. El último bloque de propuestas de resolución que hacemos se refieren a la adecuación territorial de la justicia. Y así se sigue proponiendo, un año más, que se acometa con carácter definitivo el principio de plenitud de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, así como la desconcentración gubernativa de funciones del Consejo en las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Y respecto al personal al servicio de la Administración de Justicia, se propone la reforma de su carácter nacional, asimismo también de los letrados, a fin de que su gestión dependa de las autoridades autonómicas, en aquellas que tengan los medios personales y humanos al servicio de la Administración de Justicia, en cuanto que de ellas depende también la provisión y la llevanza de la oficina judicial. Asimismo, se propone para estos cuerpos de letrados y resto del personal al servicio de la Administración de Justicia que se tenga en cuenta y que se complemente de mejor manera su conocimiento de las lenguas oficiales propias y del derecho autonómico. Y respecto a los registros civiles, se propone mantenerlo en el ámbito de gestión pública bajo la dirección del cuerpo de letrados a fin de que sigan siendo públicos y se provea una mejor llevanza. Y ya por último, señorías,
Manifestar que respecto a las enmiendas que nos han planteado otros grupos a nuestras propuestas, manifestar que admitiremos la número 1 del Grupo Parlamentario Socialista frente a la propuesta 27 de nuestro grupo, asimismo como que también admitiremos la número 20 del Grupo Parlamentario Popular frente a la 43, a la propuesta de resolución 43 de nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Para la defensa de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella y Farré. Bon dia, presidenta, señoras diputadas, señores diputados. Esquerra Republicana ha presentado 12 propuestas de resolución a este Congreso para dirigirlas al Consejo General del Poder Judicial. Propuestas, por cierto, muy parecidas a las que ya presentamos en su momento la memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2015, porque en esencia nada ha cambiado desde aquel momento. En primer lugar, desde Esquerra Republicana vemos con preocupación la política de nombramientos del actual Consejo General del Poder Judicial. Me permitirá que les diga que seguimos considerando que se basa en posicionamientos ideológicos, por cuanto son cesados o nombrados quienes tienen posicionamientos favorables o a favor o contrarios, en su caso no son nombrados, del Partido Popular. Nombramientos que consideramos desde Esquerra Republicana discriminatorios, contrarios a los acuerdos en materia de igualdad y no basados en ningún caso en los méritos de los candidatos. Por ello, volvemos a proponer que el Congreso de los Diputados inste al Consejo General del Poder Judicial a abandonar la arbitrariedad en su política de nombramientos y respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. En segundo lugar, a pesar de que la tendencia en el ingreso de la carrera judicial es mayoritariamente femenina, la política de nombramientos efectuados por el Consejo General del Poder Judicial está muy lejos de la paridad. Queremos que el Consejo General del Poder Judicial tome medidas con el fin de tender a la paridad entre mujeres y hombres, porque a pesar que la mayoría de ingresos en la carrera judicial en estos momentos son mujeres, los hombres son mayoría en las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, los órganos de mayor responsabilidad. La proporción en estos momentos es un 70% aproximadamente o prácticamente un 70% en la escala básica, en este caso en la primera instancia de instrucción, mientras que los cargos de las audiencias, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo alcanzan un 16%. En orden a la política de nombramientos, una reflexión. Es cierto que algunos de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial han sido avalados. Uno ha sido avalado por el Tribunal Supremo, otros han sido anulados. Indico una cuestión. A pesar del aval del Tribunal Supremo, este aval deja mucho que desear, en orden a que en esta última ocasión, y respecto a la señora Àngels Vivas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de la Sala Social, a pesar de este aval, indicar que la sentencia se hace referencia a que la misma no alcanzó a la plaza por la que concurría por el hecho de haber manifestado su opinión mediante la firma de un manifiesto a favor del derecho a decidir en Cataluña. Por tanto, este es el elemento que prima en la política de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. En tercer lugar, en la memoria del Consejo General del Poder Judicial no existe mención alguna a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Por ello, también desde Esquerra Republicana proponemos que el Congreso de los Diputados inste al Consejo General del Poder Judicial a garantizar el acceso a la justicia de las personas LGTBI, desarrollando acciones para lograr una mayor sensibilización de jueces y magistrados. En cuarto lugar, respecto al uso de las lenguas propias distintas al castellano, la solución definitiva desde el punto de vista de Esquerra Republicana pasa por hacer del conocimiento de estas lenguas un requisito y no solo un mérito.
porque se trata de garantizar un derecho de la ciudadanía y de cumplir con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. En definitiva, a nadie se le escapa que si se defiende que la Administración de Justicia es un servicio público, debe atender a la ciudadanía y no debe ser o blindarse en un derecho de los jueces y magistrados. Pedimos que actúen y que velen por el cumplimiento del derecho de los ciudadanos catalanohablantes en el ámbito dels països catalans a poder relacionarse con la justicia en la lengua que les propia, en la lengua catalana. Y ante la disminución creciente del número de sentencias dictadas en lengua catalana, queremos que el Consejo General del Poder Judicial ponga todos los medios necesarios con el fin de normalizar plenamente el uso por parte de jueces y magistrados en el ámbito dels països catalans de la lengua catalana. En quinto lugar, creemos, y por eso le solicitamos, que el Consejo General del Poder Judicial debe asumir el protagonismo en la reforma de la Administración de Justicia, promoviendo aquellos criterios objetivos para racionalizar la planta judicial sin alejar la justicia de la ciudadanía, incrementando los recursos en los juzgados con mayores cargas de trabajo, asegurar una oficina judicial eficiente, así como la implantación plena de las nuevas tecnologías, coordinando todas estas competencias con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas. Voy terminando. El resto de propuestas ya son más compartidas con el resto de grupos de la Cámara. Instamos por ello también al Consejo General del Poder Judicial a reducir los plazos de aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, las órdenes de creación de los servicios comunes procesales, puestos que se aprueban plenos solo un día al mes, también a que el Servicio de Inspección y el Servicio de Estadística Judicial lleven a cabo los cambios necesarios para dar respuesta al nuevo modelo organizativo de la oficina judicial. Mejoren también la coordinación e impulsen la inspección remota y a respetar el test de compatibilidad pese a las decisiones del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica. Finalmente, creemos que, vistos los datos de alta temporalidad, el Consejo General del Poder Judicial debe tomar medidas para lograr una mayor estabilidad de los jueces y magistrados. Finalmente, y en orden que no podrá ser posible en estas propuestas presentadas por Esquerra Republicana, y avanzamos que queremos que el Consejo General del Poder Judicial se comprometa a garantizar, y esto será la siguiente propuesta en la nueva memoria del Consejo General del Poder Judicial, se comprometa a garantizar la necesaria colaboración entre los distintos poderes del Estado y por ello debe otorgar permiso a los jueces y magistrados que sean requeridos para comparecer en las comisiones parlamentarias cuando su comparecencia no guarde relación alguna con su tarea como miembros del Poder Judicial, ya que este hecho no cuestiona ni menoscaba ni su independencia ni compromete su función. Por ello, y dado el reciente posicionamiento del Consejo General del Poder Judicial, presentaremos en la próxima memoria del Consejo General del Poder Judicial una resolución en este sentido. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias. Para la defensa de las propuestas y de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes. Presidenta, señorías, nos encontramos en un trámite como es el de la memoria del Consejo General del Poder Judicial y las distintas propuestas de los grupos parlamentarios que en este caso tiene una característica y es que se repite después de que hace escasamente 4 meses hubiésemos celebrado este mismo trámite en esta Cámara. Las circunstancias y avatares de la anterior legislatura y de esta hacen de que prácticamente se produzca con ese escaso lapso de tiempo la presentación y defensa de estas propuestas y, por lo tanto, en muchas de las cuestiones tenemos que remitirnos a lo que ya dijimos aquí el 30 de noviembre del 2016, cuando defendíamos, en este caso, las propuestas referidas a la memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2014. Tiene que ser, por lo tanto, también una visión general de la situación de la justicia la que, en un breve trámite como este, podamos ofrecer. Y, en primer lugar, lo que nosotros queremos decir es que entendemos
un servicio público eficaz, moderno, a la altura del siglo XXI, como es el que demandan los ciudadanos. El servicio de la justicia requiere de una serie de reformas. Y también hay que decir hoy que esta Cámara se ha dotado de una subcomisión en la que estamos trabajando, la Estrategia Nacional de Justicia, en la cual seguramente que muchas de las recomendaciones a las que hacemos referencia hoy los grupos con estas propuestas encuentran su marco de debate y de discusión. Y esa es una novedad con respecto a otras legislaturas y también al debate que se produjo aquí en el mes de noviembre. Por lo tanto, muchas de las propuestas que hoy los grupos dirigimos al Consejo General del Poder Judicial, nosotros entendemos que deben ser dirigidas a nosotros mismos, a los grupos parlamentarios. Silencio, señorías, por favor. Silencio. Adelante. A los grupos parlamentarios que tenemos en nuestras capacidades la posibilidad de acometer esas reformas y esos cambios que estamos inquiriendo al Consejo. Nosotros, en todo caso, como les decía, la visión de la Administración de Justicia que nos anima es la de un verdadero servicio público eficaz, eficiente y capaz de cumplir con esa función, con su verdadera función, que es la de ser la garantía jurisdiccional de los derechos y libertades de los españoles. Y para eso entendemos que hay que actuar en cuatro ejes, en 4 líneas fundamentales. Esas son los 4 puntos que resumen las 18 propuestas que hemos presentado a esta memoria. Y la primera de ellas, la primera línea de actuación, absolutamente prioritaria y que algunos grupos ya han dicho aquí, es la de dotar a la justicia de una verdadera despolitización. Es verdad que en esto hay una dualidad de criterios. Por una parte, hay quien habla de la politización de la justicia haciendo referencia a los jueces y magistrados. Nosotros queremos hacer referencia a la percepción que reciben los ciudadanos sobre la independencia de nuestros jueces y magistrados, a esa percepción que ha sido acreditada y ratificada con todas las encuestas, con todos los datos de los observatorios que ya se ha hecho referencia, y en los cuales los ciudadanos no perciben que la justicia en su conjunto sea un poder independiente y servido por jueces y magistrados guiados única y exclusivamente por su respeto y aplicación de la ley. Esa es la percepción que reciben los ciudadanos y esto es muy importante porque, desde luego, a la hora de recuperar el prestigio en las instituciones es fundamental recuperar ese criterio de despolitización de los órganos de la justicia. Y cuando hablamos de los órganos de gobierno de la justicia, los órganos de gobierno del Poder Judicial. Por eso, para nosotros es fundamental recuperar la designación por parte de la carrera judicial de los vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial. Es una propuesta que ya hemos traído aquí y que debatiremos en esa Estrategia Nacional de Justicia. Y es una primera línea que nos parece absolutamente prioritaria, la despolitización de los órganos de gobierno del Poder Judicial, sin que, vuelvo a decir, esto comprometa nuestro criterio de que absolutamente todos y cada uno de los jueces y magistrados que componen el Poder Judicial, a la hora de dictar las sentencias, estamos seguros que serían exclusivamente por la aplicación de la ley. El segundo eje que nos parece absolutamente imprescindible es el recuperar o crear una verdadera carrera judicial presidida por los criterios de objetivos de mérito y capacidad. Algo que, tal como está ahora mismo configurado el sistema de accesos y sobre todo de acceso a los estratos más altos de la carrera judicial, no se produce así, y ese grado de discrecionalidad ahora en manos del Consejo General del Poder Judicial en algunos casos ha conducido a decisiones no suficientemente justificadas, cuando no arbitrarias, y nos parece que ese Poder Judicial independiente requiere de esa carrera judicial presidida, como les decía, por los criterios objetivos de mérito y capacidad. Una tercera línea absolutamente prioritaria es la dotación de más recursos humanos y técnicos para nuestra Administración de Justicia, más recursos humanos que exigen, evidentemente, también una reorganización de la oficina judicial y también más recursos técnicos, una verdadera dotación tecnológica, de medios tecnológicos. Y, en este sentido, la interoperabilidad entre los distintos sistemas judiciales que, por la dispersión competencial de nuestro sistema, han permitido que, en muchos casos, vivan de espaldas unos a otros, es una situación que no puede seguir manteniéndose durante más tiempo. Evidentemente, una mejor organización en cuanto a la planta judicial para adaptarse a las características sociodemográficas de una sociedad española del siglo XXI, que es muy distinta, que ha evolucionado y que es muy diferente de cuando se adoptó la vieja organización judicial en partidos judiciales del siglo XIX.
es absolutamente prioritaria. Y una última línea, evidentemente, en la que entendemos que hay que actuar es en el ámbito de los procedimientos. Hay que modernizar y someter a una importante revisión los procedimientos judiciales. Fundamentalmente, y en esto coinciden todos los operadores jurídicos en el ámbito del procedimiento penal. El único código procesal que no ha sufrido una revisión completa desde la Constitución es el Código Procesal Penal y necesitamos poner al día nuestras normas penales para acabar con la duración indebida de muchos de los procedimientos. Como les decía, muchas de estas propuestas, aunque van dirigidas al Consejo General del Poder Judicial, en realidad entendemos que su marco de debate y de discusión y de aprobación y de impulso es esa Estrategia Nacional de Justicia en el ámbito de la subcomisión creada en la Comisión de Justicia. Pero también queremos hacer referencia a que todas estas propuestas tienen que concretarse en medios económicos y por eso nuestro grupo parlamentario, en los presupuestos que hemos acordado con el Gobierno, con el Partido Popular, hemos impuesto una partida específica para modernización tecnológica de la justicia de más de 100 millones de euros, con una vocación plurianual, porque necesitamos un gasto continuado y recurrente para esa modernización tecnológica de la justicia. Y por eso, una buena oportunidad para dotar de medios e impulsar muchas de estas medidas será precisamente el poner en marcha esos presupuestos con ese plan de modernización de la justicia específicamente para acabar con el retraso de medios y tecnológicos de nuestra justicia. Y finalmente, ya termino, presidenta, solo anunciar que vamos a admitir dos de las enmiendas, la enmienda 105 y 110 del Partido Popular, que entendemos que van en la misma línea de lo que nosotros planteamos, mejoran nuestras propuestas y, por lo tanto, son susceptibles de ser aprobadas. El resto de las enmiendas presentadas a nuestras propuestas las rechazaremos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, tiene la palabra el señor Moya Matas. Buen día, buenos días. Desde nuestro grupo parlamentario hemos propuesto 22 propuestas de resolución, en total, las cuales también evidentemente van estructuradas en una serie de ejes temáticos de los cuales les voy a hacer una pequeña exposición. En un primer momento, el primer grupo de propuestas van destinadas a reforzar la democracia interna del Gobierno de los jueces. Como en su momento, el día de la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, tuvimos la ocasión de decirlo, desde las reformas del Consejo formuladas por Ley Orgánica 4 del 2013 y 7 del 2015, el órgano de gobierno de los jueces adolece de un cierto régimen presidencialista, como si se lo dijimos, un régimen que supone que la mayoría de las decisiones, tanto a nivel político como a nivel técnico, dependan directamente del presidente o de una comisión permanente formada solo por 7 de los magistrados y magistradas. En ese sentido, venimos a proponer una serie de medidas que refuercen estos mecanismos de democracia interna y garanticen la participación de todas las vocalías en la toma de decisiones relativas a los derechos económicos, representativos y al régimen de incompatibilidades. Por otro lado, también venimos a defender una serie de medidas en pro de conseguir el auténtico objetivo de la independencia judicial, de manera que se establezcan unos mecanismos reales que velen por la independencia judicial, que de hecho Señoría, silencio, por favor, silencio. Continúe, señor Moya. Gracias, señora presidenta. De hecho, en este sentido, no podemos olvidar las llamadas de atención que se han formulado a nivel internacional, el informe Greco, el cual ya ha sido referido desde esta tribuna, y también la falta de independencia que viene a denunciar el mismo informe encargado el año 2015 por el propio Consejo General del Poder Judicial, en el cual se hace constar una clara preocupación, una clara desconfianza respecto a esta independencia por parte del 75% de jueces y juezas del Estado español. Y además una independencia judicial que también vemos gravemente en peligro últimamente, sobre todo desde este nuevo criterio que ha adoptado el ministro de Justicia de comentar públicamente las sentencias, como lo hemos visto
cuando ha celebrado la sentencia por la cual se ha venido a interpretar de forma restrictiva el derecho de huelga. Estas declaraciones públicas, estas opiniones respecto a las sentencias, entendemos que es un grave ataque del Ejecutivo a dicha independencia judicial. Respecto al tema de nombramientos de la cúpula judicial, hemos presentado también una serie de propuestas de resolución en la cual sencillamente venimos a defender que se defiendan los criterios de igualdad, de capacidad, de paridad, que se mantenga en igualdad de méritos el criterio de preferencia de mujeres. Y en ese sentido, permítame que me detenga. La propuesta número 54, quédense con este número a la hora de votar, nuestra propuesta número 54 es la única de las 22 en las cuales hemos recibido enmiendas por parte del Partido Popular y por parte de Ciudadanos. Y en esta propuesta venimos a decir sencillamente que se salvaguarden los criterios de igualdad, capacidad y en igualdad de méritos el criterio de preferencia de las mujeres. Este es un criterio que viene avalado por el Tribunal Supremo y es un criterio absolutamente necesario. Ambas enmiendas vienen sencillamente a eliminar, a enmendar el mantenimiento, el respeto de este criterio de preferencia de las mujeres. Ambas enmiendas, las únicas dos enmiendas que nos encontramos en las 22 PDRs, vienen a eliminar este criterio de preferencias sentado por el Tribunal Supremo. Señorías, altos tribunales del Estado español, audiencias provinciales, 8 de 50, solo en las presidencias de 8 de 50 encontramos mujeres. Tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, solo encontramos una mujer en los 17 tribunales. Magistrados del Tribunal Supremo, 11 mujeres de un total de 79. Consejo General del Poder Judicial, 4 mujeres respecto a 11. Tribunal Constitucional, 2 de 12. Entendemos que ya es imprescindible sentar el criterio de paridad, la preferencia de las mujeres en igualdad de méritos y ya que de forma espontánea no ha habido manera, pues establezcamos de una manera definitiva el sistema de cuotas. Se ha hablado aquí del caso de la magistrada Àngels Vives, que se presentó para ocupar la presidencia de la audiencia de Barcelona. Y el caso, encontramos una doble discriminación, no solo por encontrar a la señora Àngels Vives, cuya candidatura fue rechazada por constar en el dicho manifiesto de los 33 a favor del dret a decidir dels catalans y las catalanas, sino que además en su condición de mujer también fue discriminada teniendo los mismos méritos que el candidato que fue finalmente designado. De manera que insistamos en este criterio. Por otro lado, racionalización de las cargas de trabajo. También un informe efectuado desde el Consejo establece que un 45% de los juzgados del Estado español superan en un 150% los módulos de trabajo que serían deseables. De manera que también es importante invertir en la racionalización de este trabajo y definir reglamentariamente el cumplimiento de estos módulos. Planes de formación inicial y formación continua de los jueces y juezas. También incidimos en la necesidad de que esos planes de formación conozcan directamente la formación en derechos humanos, en memoria histórica, en lenguaje inclusivo y no androcéntrico y en derechos lingüísticos, el respeto de los derechos lingüísticos. El otro día el presidente del Consejo General del Poder Judicial nos sorprendió cuando le formulamos esta cuestión y nos dijo que esto era una cuestión nueva. Una cuestión nueva, después de 15 años de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, que viene siendo sistemáticamente incumplida, después de años y años y años de denuncias que nos dicen que esto es una cuestión nueva. Silencio, por favor. Señor Moya, Gracias. un segundo, señor Moya. Por favor, señorías, guarden silencio. Continúe, señor. Gracias, señora presidenta. Después de más de 15 años de la vigencia de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, sigue siendo absolutamente incumplida desde las sedes judiciales. Un caso escandaloso, se ha referido también desde esta tribuna, es el caso del juzgado de Olot, en el cual ha quedado absolutamente impune una actitud absoluta de menosprecio respecto a algo tan sencillo como ejercer el derecho de opción lingüística por parte de 2 abogadas que actuaban en la tribuna. Y por último, respecto a medidas contra la lacra de la violencia machista. Desde el Ministerio y también desde el Consejo se propone un proceso de comarcalización en pro de la especialización de los juzgados. Sin embargo, este proceso dicho de comarcalización entendemos que es un eufemismo porque en realidad lo que supone es un alejamiento físico de las sedes judiciales de las víctimas y eso nos parece intolerable. Suficiente complicado es que la víctima acuda al juzgado como que a través de este mal dicho plan de comarcalización se llegue a alejar la sede judicial más de 50, 60, 70 kilómetros
kilómetros de la víctima. De manera que establezcamos también un principio de proximidad física y también de salas amables, que las víctimas, los menores que tienen que acudir a estas sedes judiciales, pues al menos tengan un espacio de serenidad antes de comparecer ante la tribuna. Y todo ello, todas estas, acabo ya, señora presidenta, todas estas medidas en pro de una justicia moderna, una justicia que garantice una respuesta homogénea, objetiva, previsible y segura a los derechos de la ciudadanía y que promueva una participación con la transparencia y favorezca mecanismos de control y que establezca que precisamente el Poder Judicial sea uno de los tres puntales del Estado y sea un garante del Estado social y democrático de derecho y no se limite a ser una simple comparsa de las voluntades políticas del Gobierno de turno. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las propuestas y de la enmienda, la señora Rodríguez Ramos. Gracias, presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 13 propuestas de resolución a la memoria del Consejo General del Poder Judicial. En ellas hacemos referencia a aspectos importantes de mejora de recursos, tanto materiales como humanos, de la Administración de Justicia. Instamos en este sentido al Consejo General del Poder Judicial a que lleve a cabo planes de formación individuales, de especialización en formación continuada, asimismo como que asuma e impulse la formación en mediación intrajudicial. Y en este sentido también solicitamos al Consejo que elabore un informe de impacto sobre la ley de mediación. En la mejora de los recursos humanos, instamos también al Consejo a que lleve a cabo, en colaboración con las autoridades competentes, la convocatoria de plazas vacantes. En el sentido de nombramiento, señalamos también y llamamos la atención del Consejo en la desproporción entre los nombramientos de mujeres y los cargos que ocupan en las diferentes instancias judiciales. Por lo tanto, pedimos que, en base al principio de igualdad, exista una proporcionalidad del número de mujeres en la carrera judicial y en los cargos en las distintas audiencias, tribunales superiores de justicia, salas del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional. Para una mejora eficacia de los medios materiales, instamos al Consejo a que, en el plazo de un mes, contado desde el 1 de abril, remita a esta Cámara la relación de las medidas acordadas que haya puesto a disposición de los órganos judiciales que llevan a cabo causas complejas económicas en la lucha contra la corrupción. Señorías, lo hemos dicho muchas veces desde el Grupo Parlamentario Socialista, que para mejorar la lucha contra la corrupción desde las instancias judiciales no se soluciona acortando los plazos de instrucción para que no puedan instruirse, sino poniendo a disposición oficinas multidisciplinares que puedan colaborar, ayudar y coadyuvar a la resolución de estas causas complejas. En relación a la carga de trabajo, instamos finalmente al Consejo a que elabore unos indicadores de carga de trabajo que puedan presentar al Congreso. Y nos preocupa, señorías, un elemento importante. En la memoria del Consejo se ve que los asuntos ingresados en 2016 han caído en relación al 2015 en un 31,4% y las resoluciones dictadas también han decaído un 30%. Desgraciadamente sabemos, señorías, que para disminuir la litigiosidad en este país es solamente necesario dictar leyes equivocadas. Ya nos lo demostró Gallardón, incrementando las tasas, impidiendo el acceso a los tribunales de la ciudadanía, disminuyó la litigiosidad del país. Pensamos que ahora ha disminuido por dos malas leyes. La Ley 2015, que destipificó las faltas, convirtiendo los delitos de faltas por los procedimientos de faltas por procedimientos de delitos leves, y
por la ley del enjuiciamiento criminal que impidió que los atestados sin autor conocido fueran remitidos a los juzgados. Estos han disminuido en un 40%. Por eso pedimos al Consejo un análisis sobre este caso concreto de bajada de litigiosidad que indudablemente pensamos que no se debe a la mejora de la eficacia en la Administración de Justicia. Señorías, nos preocupa especialmente el que no se hayan puesto ya y se hayan implantado las oficinas multidisciplinares de atención a las víctimas y nos preocupan dos procedimientos, los procedimientos de desahucio, donde la vulnerabilidad de las partes afectadas es muy grande. Por ello, instamos al Consejo que se establezcan medidas organizativas para la celeridad y eficacia en la resolución de estos procedimientos y, desde luego, en los casos de violencia de género, esta lacra terrible, que es una herida abierta en nuestra sociedad democrática. Confiamos en el trabajo que se está haciendo, pero pensamos que se puede hacer más. Confiamos en el Pacto de Estado en el que estamos trabajando, pero confiamos que se puede hacer más. Y por eso pedimos al Consejo General del Poder Judicial que analice y estudie las estadísticas que nos presenta el Consejo y que adopte medidas en aquellos juzgados en los que las órdenes de protección están muy por debajo de la media de las órdenes de protección acordadas por otros juzgados. Y también que presente a este Congreso un estudio en el que se analice si existe relación entre la denegación de órdenes de protección y la renuncia de las víctimas a seguir con el procedimiento. Finalmente, señorías, hemos presentado una enmienda a la Resolución 27 del Partido Nacionalista Vasco para afirmar y recordar el artículo 76.2 de la Constitución y su concreción en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo, señorías, establece la obligación de comparecer ante las comisiones de investigación del Congreso y del Senado. Una obligación que no puede ser excepcionada por la condición de quien es llamado a estas comisiones, ya sea miembro del Gobierno, miembro del Parlamento o forme parte del Poder Judicial. En este último caso solo hay una limitación, también establecida por ley, y es que esta comparecencia ante la Comisión de Investigación no podrá versar sobre datos o declaraciones que se refieran a su función jurisdiccional. Por eso, señorías, es importante recordar que en esta obligación de comparecencia no existe ninguna excusa, es una obligación no excusable, es una obligación no modulable y que en relación a los jueces y magistrados es una obligación constitucional que no está sometida a autorización del Consejo General del Poder Judicial, sino indudablemente a su obligada comunicación al Consejo para que éste dé permiso para ausentarse por el tiempo necesario para comparecer, pero no autorización para comparecer a la misma, porque ningún ciudadano español necesita o precisa autorización para cumplir con una obligación constitucional. No hubiera sido necesaria esta enmienda en una resolución al Consejo General del Poder Judicial si no hubiéramos vivido muy recientemente un alto riesgo de llegar a un alto conflicto constitucional entre los dos poderes del Estado, Poder Judicial y Poder Legislativo, en relación a la solicitud de comparecencia del magistrado Daniel Alfonso de Laso. Por eso es bueno recordar al presidente del Consejo General del Poder Judicial los términos de este artículo y que esta Cámara, el Congreso de los Diputados, no está dispuesto a que en otra situación se produzcan unos intentos de no comparecencia por parte de un miembro de la carrera judicial. Muchas gracias, señorías. Para la defensa de las propuestas y de las enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor de Barrionuevo Jerez. Silencio, señorías.
Muchas gracias, señora presidenta. El pasado 15 de marzo compareció ante esta Cámara el presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Leme, para darnos dación en cuenta de la memoria del Consejo del año 2015. Es de agradecer que esta la hizo con los datos a fecha del 2016, lo que nos ha permitido tener una visión más real y actual de la labor que desempeñan los más de 5.500 jueces y magistrados que hay en España. Jueces que, con el espíritu de servicio e independencia, realizan las funciones encomendadas por la Constitución, juzgando y haciendo ejecutar los juzgados. Queremos mostrar nuestro reconocimiento a su labor. Prueba de ello es que a fecha 31 de diciembre de 2016 se han resuelto más de 6 millones de asuntos frente a los 5.800.000 que se han registrado nuevos. Estos buenos resultados, sin duda, son como consecuencia del trabajo de los jueces y del fruto de las reformas legislativas llevadas a cabo por el Grupo Popular. Reformas como la del Código Penal, destipificando algunas conductas, o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que establece que, con carácter general, no se remitieran los atestados a los juzgados de instrucción cuando estos no tuvieran un autor un segundo, conocido. señoría, un segundo. Continúe, señoría. Gracias, señora presidenta. Por todo ello, ha contribuido estas medidas que en su momento hizo el Partido Popular al descenso de la litigiosidad y, por tanto, a la carga de trabajo que asumen los jueces. Por ello, una de nuestras propuestas es instar al Consejo General del Poder Judicial a que en sus memorias incluya un apartado específico en el que refleje el impacto en los distintos órdenes que han tenido las reformas legislativas que aprobamos aquí en las cámaras. Creemos que con ello tenemos una mejor evaluación de nuestro trabajo, pues corresponde a nosotros el impulsar, aprobar y apoyar los instrumentos normativos necesarios para mejorar la situación de nuestra justicia. Otra de las medidas que alabamos del Consejo y que seguimos animando a que la siga potencializando son las políticas de transparencia y buen gobierno y modernización. Creemos que ello es necesario para acercar la justicia a los ciudadanos y que puedan transmitir sus quejas, con lo cual lo que vamos a proceder es a evaluar el grado de satisfacción que tienen estos ciudadanos con respecto a la calidad de la justicia. Por ello, instamos al Consejo a realizar campañas divulgativas de esta herramienta dentro del ámbito de sus competencias. Por otra parte, y es una propuesta compartida con casi todos los grupos, es la necesidad de que, por parte del Consejo del Poder Judicial, culminen los estudios sobre la carga de trabajo que desarrollan nuestros juzgados. Con dicha información podremos conocer cuántas nuevas plazas son necesarias para dar una mejor respuesta a los ciudadanos en los tiempos de resolución de sus pleitos y afrontar una mejora laboral de nuestros jueces. Y en este punto, señorías, quiero pedir corresponsabilidad a todos, a los 350 diputados que entienden que tiene esta Cámara, para que se aprueben los presupuestos generales del 2017. Presupuesto que va a permitir ofertar más de 100 plazas de jueces y fiscales para el próximo año. La aprobación de los presupuestos permitirá la convocatoria de más de 67.000 plazas de empleos públicos, muchas de ellas, unas 3.000, para distintos cuerpos de la Administración de Justicia. Pero miren ustedes, si tan importante es tener una plantilla de jueces y magistrados adaptados a la realidad, no menos importante es la formación de estos. Desde el Partido Popular consideramos que mientras mejor formados estén nuestros jueces, mejor servicio darán a la sociedad. Por eso apoyamos todas esas medidas en las que se insta a que el plan de formación organizada por la Escuela Judicial se organicen cursos que formen y sensibilicen a los jueces en materia de sustracción internacional de menores, violencia de género, delitos de odio y que se dote de contenido el artículo 433 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los efectos de ascenso y promoción de los jueces. Siendo la violencia de género una de las lacras de nuestra sociedad, hemos presentado una propuesta de resolución para que se continúen mejorando los servicios prestados por las unidades de apoyo para los juzgados de violencia. Pero miren ustedes, señorías, todas estas medidas no serían posibles de ejecutar si no tuviéramos una justicia moderna.
Por tanto, instamos al Consejo a seguir trabajando para que el expediente digital sea una realidad y para que se llegue a cabo definitivamente la implantación de la oficina judicial. Señorías, se han presentado 128 proposiciones de resolución. Muchas de ellas son coincidentes con todo el grupo, como bien han apuntado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, como el fomento de la mediación intrajudicial para la resolución de conflictos, la lucha contra la violencia, la lucha contra el fraude, la necesidad de mejorar los medios materiales y humanos. Y por ello vamos a anunciar y anuncio que nuestro grupo votará favorablemente a más de casi 70 de esas propuestas. Las que hemos rechazado principalmente son por dos motivos. Una, porque las consideramos que no son necesarias, como la proposición número 31 del Partido Nacionalista Vasco, en la que pedía al Consejo que tuviéramos un código ético propio y no el código iberoamericano, y después de la intervención que tuvo en esta sede por parte del presidente del Consejo, ya nos anunció, consta en el diario de sesiones en la página 51, que el 20 de diciembre se aprobó ese código ético bajo el nombre de Principio de Ética Judicial y que fue como producto de la elaboración de un trabajo desarrollado por las 4 asociaciones judiciales. Otro de los motivos por los que hemos rechazado algunas de las propuestas es porque las propuestas se escapan fuera de las competencias del propio Consejo General, como por ejemplo la propuesta número 5 del PDK, de derogar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que garantiza el pleno efectivo cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y con respecto a las 10 enmiendas presentadas por mi grupo, lamentamos Silencio, por favor, silencio. Es de no poder más ya. O sea, les ruego, por favor, señorías, silencio. Es imposible que he tenido que llamar a silencio más de 10 veces en menos de una hora. Continúe, señoría. Gracias, señora presidenta. Con respecto a las 10 enmiendas presentadas por mi grupo, lamentamos que Ciudadanos no aceptará la modificación a su propuesta número 98, en la que proponíamos instar al Consejo General del Poder Judicial a reforzar las garantías en la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad en los nombramientos de su competencia, introduciendo mayor claridad posible en la baremación de cada candidato. Quiero terminar, señorías, mi intervención como la hizo el señor Lesmes. La justicia representa la salvaguarda última de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Trabajemos para ello, para que tengamos una justicia eficaz y de calidad. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. En 5 minutos comenzarán las votaciones. Muchas gracias.